Buenos días de nuevo. Espero que estéis bien, que vayáis llevando bien esta situación tan sorprendente para todos y de la que seguro que estamos aprendiendo un montón, yo por lo menos. Bueno, después de todo el vídeo anterior en el que estuvimos hablando de las cuestiones, digamos, físicas del sonido, ¿vale? En este segundo punto, en este segundo vídeo, voy a hablaros de dos cuestiones. El segundo punto, que son los medios de comunicación, y luego el comienzo del tercer apartado, referente a la grabación del sonido, al proceso de grabación del sonido. Voy a comenzar con el punto número 2. Estoy en la diapositiva número 12 de la presentación. El título es Los medios de comunicación. Claro, fijaos, a modo de pequeña introducción, ¿por qué voy a hablar de los medios de comunicación en relación con el sonido? Pues porque los medios de comunicación son fundamentales en la difusión de la música, tanto en directo como grabada. Pensemos en la radio, por ejemplo. Pues hay emisoras de radio especializadas en difusión de música grabada. Los 40, Cadena 100, Kiss FM, yo qué sé, 1000, Rock FM, cualquier emisora de radio lo que hace es difundir música grabada. Pero, por otra parte, pensemos también, dentro de los medios de comunicación, en la televisión, que emite no solamente música grabada, sino música en directo, ¿vale? O el cine, que es un medio de comunicación también, que utiliza la música, lógicamente, de diferentes maneras, ¿no? Como lo que llamamos bandas sonoras, de las que ya hablaremos un poquito más adelante. Entonces, los medios de comunicación, lógicamente, hacen que la difusión de la música grabada o música en directo pueda difundirse masivamente. En ese sentido, nos interesa mucho saber cómo influyen los medios de comunicación en la difusión de la música, ¿vale? Bueno, entonces, primero abordo una pequeña cuestión. ¿A qué llamamos medios de comunicación? Pues aquellos elementos materiales utilizados para la difusión de un mensaje, ¿vale? Un medio de comunicación lo que hace es transmitir un mensaje entre un emisor y un receptor. Los medios de comunicación social, ¿vale? Será un ejemplo de ello. Veis que a continuación pone los tipos. Pues claro, hay algunos que son masivos y otros que son interpersonales. Los medios de comunicación masivos se dirigen a un conjunto muy amplio de la población. Prensa, lógicamente este es un medio de comunicación escrito, ¿vale? Televisión, cine, internet. Podríamos incluso decir que la industria discográfica en ese sentido también es un medio de comunicación porque difunde, en este caso, el mensaje que es la música grabada a toda la población, las plataformas digitales de internet, etc. Y los medios de comunicación social se experimenta que generan una gran influencia en la sociedad. De hecho, en estos días, los medios de comunicación social en las que incluimos las plataformas de Internet están siendo vitales, pues, para la difusión de información de lo que nos está pasando en este tiempo, ¿no? Entonces, en definitiva, es transmitir un mensaje de forma masiva a un receptor que es, bueno, en este caso, el mundo entero. Y luego tenemos los medios de comunicación llamados interpersonales, que lo que hacen es poner en comunicación, pues, un emisor con un receptor o con un grupo, digamos, muy reducido de receptores. Por ejemplo, hoy tenemos el teléfono, pero tenemos FaceTime, tenemos QuickTime, tenemos, en fin, 1000 plataformas, tenemos Instagram, que vosotros conocéis seguro mucho mejor que yo, ¿vale? Tenemos Skype, eh, todas las plataformas que permiten eh, una relación más interpersonal, ¿vale? En donde hay una, una respuesta al mensaje, digamos, un diálogo, un intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor.
Es verdad que en los masivos hoy en día también existe esta posibilidad. Yo cuelgo un tweet, llega a miles de personas y esas miles de personas contestan. O sea, la interacción ya es total, tanto en los masivos como en los interpersonales. Pero digamos los interpersonales son, pues esos más reducidos. Yo hablo con un amigo por teléfono o incluso le mando un WhatsApp, me contesta, pero es verdad que yo puedo mandar un WhatsApp a un grupo formado por 200 personas y esas 200 personas cada una hace lo que contesta lo que considera, ¿vale? Pero en cualquier caso diferenciamos entre estos dos grandes grupos, masivos e interpersonales, ¿vale? Bueno, vamos a clasificar los medios de comunicación, que es lo que nos interesa a nosotros. Vamos con los sonoros, auditivos. Entonces, ¿para qué sirven los medios de comunicación sonoros o auditivos? Pues obviamente para grabar, almacenar y reproducir el sonido. Por ejemplo, en cualquier soporte, un disco, una cinta magnetofónica, un archivo de audio, ¿vale? Esto sería el medio de comunicación, graba, almacena y reproduce el sonido. Pensemos en cualquier plataforma, como os he comentado antes, digital de difusión de música, ¿vale? Entonces yo grabo, subo a Spotify un disco y ahí se almacena y se reproduce. En Spotify yo lo puedo considerar como un medio de comunicación sonoro, ¿vale? Porque estoy transmitiendo música. Por lo tanto, ¿para qué sirve ese medio de comunicación? Grabo, almaceno, reproduzco el sonido, difundo el sonido, ¿vale? A través de internet, de la radio, de la televisión. Ahí incluyo imagen, pero bueno, estamos viendo en principio los sonoros. Y comunicación a través del sonido, pues teléfono e internet, ¿vale? Entonces, fijaos, todo esto son medios de comunicación que utilizan el sonido exclusivamente, ¿vale? ¿Cuándo sucedió esto? Veis abajo esta pequeña reseña. En 1876, Bell patenta el teléfono y en 1904 Marconi patenta la radio. Recordáis que cuando ya empezamos a hablar a finales del siglo XIX del inicio de la grabación del sonido, ya a partir de entonces el siguiente paso, una vez que he grabado el sonido, ¿cuál es? Difundirlo, ¿vale? Y para eso es para lo que voy a utilizar los medios de comunicación. La radio, el teléfono, ¿vale? Y posteriormente lo que va a ser la industria discográfica. Después meteremos medios audiovisuales y demás, pero todo esto en relación a los medios que son exclusivamente sonoros o auditivos. El segundo grupo, los audiovisuales, claro, los que ya además del audio incorporan vídeo. ¿Y para qué sirven? Pues para difundir sonido, como hemos dicho antes, y además imagen. ¿Cuáles son? El cine, la televisión, internet, ¿vale? Y cualquier otro medio que permita este tipo de difusión. Hoy disponemos de, bueno, pues de internet, pero tenemos también diferentes plataformas o diferentes soportes, por decir así, en donde veremos más adelante. Yo en un DVD, ¿vale? Un disco de vídeo, puedo insertar audio y vídeo y puedo difundir una imagen con sonido, ¿vale? Bueno, veis que en el caso del cine, a la mezcla de este sonido con la imagen, ¿vale? O mejor dicho, al sonido que aparece en una grabación cinematográfica, se le va a llamar banda sonora, que va a tener básicamente tres elementos. No los explico aquí, os los menciono para que lo tengáis en cuenta. Cuando yo hablo de una banda sonora, os voy a poner un ejemplo. Cuando yo veo una película de cine, ¿qué tipos de sonido puedo percibir? Uno, música, ¿vale? La música del encabezamiento, la música de los créditos, del final, la música que aparece en las escenas, que puede ser también de dos maneras, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo una película, por ejemplo la de Queen, y estoy viendo al propio artista cantar o tocar, y entonces veo la música que se reproduce en la misma escena. Pero también hay otros momentos, por ejemplo, en los que hay un avión que está sobrevolando el mar y suena una música de fondo, ¿no? Es otro tipo de música. No voy a entrar ahora a definir cómo se llama cada una de ellas, pero yo oigo música.
En segundo lugar, ¿qué otro elemento tiene la banda sonora? Pues el sonido de la voz de los personajes, los diálogos, ¿vale? Los propios personajes hablan, bueno, como en una vida, como en la vida normal, y eso se graba, ¿vale? La gran diferencia con respecto al cine mudo, en donde los diálogos, si lo habéis visto alguna vez, no, lógicamente no se oyen porque es cine mudo, pero se ven escritos. En ciertos momentos aparece no sé cómo se llaman, bueno, aparece en la pantalla el texto de lo que supuestamente están diciendo las personas que están hablando, un videograma, ¿vale? Entonces ya tenemos dos cosas, tenemos música y tenemos voz. ¿Qué otros tipos de sonidos, qué otros sonidos aparecen en una película, en el cine? Pues lo que llamamos efectos sonoros, ¿vale? Por ejemplo, hay una pelea de espadas. Entonces yo no estoy oyendo ni música, ni estoy oyendo hablar a nadie, pero estoy oyendo el sonido de las espadas. O en Star Wars el sonido del láser, o una explosión, o un puñetazo, o qué sé yo, el sonido de un tren, ¿vale? Estamos clasificando los tipos de sonidos que nosotros podemos percibir en una grabación cinematográfica. Repito, música, que puedo verla o no, ¿vale? La música de los encabezamientos del final no la oigo. Hay escenas a lo mejor en que se pone Freddie Mercury a cantar y entonces estoy viendo al cantante cómo en ese momento produce la música. Música de fondo, ¿vale? Segundo elemento, los diálogos, ¿vale? Lo que es la voz humana. Y tercer elemento, sonidos de fondo, ¿vale? Entonces estos tres elementos constituyen la banda sonora. Veis ahí que en la diapositiva número 15 aparece un pequeño diagrama de cómo es una banda sonora. ¿Por qué se le llama banda sonora? Pues porque originariamente, veis ahí, ese sería como el negativo de la película, veis que está la imagen, y ahí a la derecha aparece una cosita ahí que está como una especie de ondas, ¿vale? Que es donde está grabada. Claro, al principio la grabación de la banda sonora se hacía sobre un soporte plástico con unas partículas normalmente magnéticas, ¿vale? ¿Veis? Ahí hay una fuente de luz o un electroimán también puede haber y va leyendo esa serie de ondas que están grabadas en la propia cinta donde está grabada la imagen. Entonces, ¿por qué se llama banda? Pues porque es una banda que va paralela a la imagen de lo que es el rollo de la película. ¿Vale? Pues se llama simplemente banda sonora. ¿Cómo clasificamos los medios de comunicación? Pues veis ahí en primer lugar, multimedia. Pues un medio de comunicación multimedia son aquellos que utilizan las nuevas tecnologías con el lenguaje digital, pero de forma personalizada, es decir, donde yo intervengo, donde yo interacciono, ¿vale? Veis que yo manejo la información de forma personalizada y yo realizo una interacción de datos, sonido e imagen. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues por ejemplo la televisión digital, ¿vale? Yo puedo seleccionar, yo puedo adelantar, puedo parar, puedo, qué sé yo, hacer que vaya a cámara lenta, ¿vale? Yo interactúo con el propio medio de comunicación, con el ordenador, obviamente, ¿vale? Yo puedo grabar lo que quiera, puedo manipularlo, como estoy haciendo ahora yo con vosotros, ¿no? Pues me estoy grabando, el ordenador es un medio multimedia. El teléfono móvil, lógicamente, los reproductores multimedia, ya no son tan comunes, pero cuando yo era más joven, pues tenías discos multimedia, en donde te venía una serie de información y tú ibas pinchando en los apartados que te interesaban y entonces el disco te redirigía a otra cosa. Bueno, pues eso es algo multimedia. Hoy los multimedia prácticamente está todo en Internet y tú interactúas directamente con las páginas, con los vídeos, con todo ello, ¿vale? Bueno,
El siguiente punto, esto en cuanto a los medios de comunicación, una visión un poco general, ¿vale? Para entender la importancia que tienen los medios de comunicación en la difusión del sonido. Hemos visto los sonoros, auditivos, ¿vale? Y los audiovisuales, ¿de acuerdo? Los audiovisuales, recordáis que lo comentaba antes, cine, televisión, internet también, YouTube, todo eso. Venga, vamos con el tercer punto, que es la grabación y la reproducción del sonido. En este vídeo solamente voy a hablaros de la grabación, ¿vale? De un primer paso. ¿Quién es el precursor? Thomas Alva Edison, como ya os comenté, el fonógrafo. Antes estaba, si recordáis, Berliner con el fonoautógrafo, ¿vale? Después vino el fonógrafo y luego Berliner el gramófono. No, perdonadme, me he equivocado porque el primero que os dije en la grabación fue Leon Scott, disculpadme, con el fonoautógrafo, que fue el primer intento. Después vino Alva Edison y después viene Berliner. Berliner es el que realiza la invención del gramófono, que es el típico aparato que todos tenemos en la cabeza, con ese pabellón enorme, ¿vale? El disco con una aguja súper grande, el soporte cuadrado, a veces una manivela, ¿vale? Porque la manivela lo que hacía era poner en marcha el plato donde se colocaba el disco, que empezaba a girar, es como que le das cuerda, la aguja la pones encima, va leyendo los surcos del disco y lo reproduce a través de ese gran altavoz que es una especie de megáfono, ¿vale? Bueno, pues es el gramófono. Vamos a ver cómo evolucionan los aparatos grabadores y reproductores del sonido. Os pongo en la diapositiva número 18 un enlace que dice, pulsando aquí accederás a un enlace para poder completar la información sobre los diferentes soportes utilizados para la grabación del sonido. Lo veremos más adelante, pero el soporte, ¿qué es? Como su nombre indica, soporta la información. Es donde yo almaceno la información, en este caso, el sonido, donde yo almaceno físicamente el sonido. Ejemplo, un disco de vinilo es un soporte. Una cinta magnetofónica es un soporte. El ordenador es un soporte. Un MP3 es un soporte. Es donde yo almaceno físicamente o, aunque sea virtualmente, ese sonido. ¿Vale? Pero necesito de un lugar físico. En el caso del ordenador es la tarjeta de sonido. O la tarjeta del MP3 o la tarjeta del MP4 o el servidor, ¿vale? En la nube, de donde yo almaceno. Pero tiene que haber un lugar físico en donde yo almaceno ese sonido, ¿vale? Entonces, si pincháis en aquí, os va a aparecer una serie de diapositivas a las que yo ahora mismo no sé por qué no se ve, igual porque lo tengo en la tablet y no permite ver este tipo de vídeos. Entonces, bueno, si vosotros le dais, yo espero que os salga. Aquí pone evolución del sonido grabado y aquí plantea una serie de preguntas y aparecen diferentes, la evolución de cómo se ha ido grabando el sonido. Bueno, continúo con el primer punto. Grabación, reproducción del sonido. Vamos a empezar con esto. ¿Qué es un grabador? Lógicamente es el aparato que recoge y fija el sonido. ¿Dónde lo fija? En un soporte, que es lo que os he dicho. Es el lugar donde se almacena el sonido grabado, que yo puedo, como recordaréis, grabar de forma analógica o de forma digital, ¿vale? Si yo lo hago de forma analógica, recordéis que podía ser mecánicamente, ¿vale? Un disco mecánico, en donde hay movimiento de una aguja que se va moviendo sobre una superficie que genera un tipo de surco, una onda con unas vibraciones y tal, magnéticamente la cinta magnetofónica, o digital, ¿vale? Digital, óptico, etc. Vale, normalmente el mismo aparato que graba permite reproducir el sonido grabado, es decir, invierte el proceso, ¿vale? Yo con un disco de cera en el origen grabo el sonido. Si invierto el proceso, es decir, si pongo la aguja sobre los surcos que previamente he grabado, voy a reproducir los sonidos que ya había grabado y que se habían quedado reflejados en ese disco, ¿vale?
Vamos a ver algunos soportes digitales. En primer lugar, el Compact Disc, ¿veis? Que se empezó a comercializar en los años 80, disco compacto. Originalmente solamente se utilizaba para el sonido, ¿vale? Cuando empezó a utilizarse para sonido e imagen se llamó CD-ROM, ¿vale? Y tenía una capacidad máxima de 74 minutos. Ahora creo que se ha superado, pero no llega a 80 minutos la capacidad de almacenamiento de un disco compacto. Para ver cómo se fabrica, qué procesos tiene, lo veis, tenéis ahí un vídeo en la diapositiva número 21, ver vídeo, podéis verlo perfectamente. Otro soporte digital, el Laserdisc. Esto fue una revolución, pero no prosperó. Yo me acuerdo hace años cuando daba clase en otro centro, tenían una colección de Laserdisc enorme. ¿Para qué se utilizaba? Pues por ejemplo para las clases de arte. Porque claro, ahí en el Laserdisc grababan muchísimas imágenes, tiene una capacidad enorme para grabar imágenes. Entonces es lo que sustituyó, por ejemplo, a los reproductores de diapositivas. ¿Vale? Laserdisc LD es el primer sistema de almacenamiento en disco óptico, audio y vídeo. Se utilizaba para películas, pero también, como os digo, con fines educativos se utilizó muchísimo. Pioneer Electronics es la marca que lo comercializó en la mitad de los años 80, pero como os digo, no fue una cosa que proliferó mucho. Veis en la siguiente diapositiva que un Laserdisc es como un disco de vinilo grande, pero con la apariencia de un compact disc, ¿vale? Forrado así con una capa metálica, etc. Otro soporte digital, el DVD, ¿vale? Disco versátil digital. Permite grabar sonidos, vídeo y datos, ¿vale? En los DVDs también se pueden incorporar datos. Yo, por ejemplo, hace años que los ordenadores tenían lectores de DVD, compro un DVD y puedo meter un archivo de audio, puedo meter un archivo de vídeo, puedo meter un archivo escrito, un archivo de sonido, lo que sea. Y se desarrolló, como veis, a finales de los años 90. Otro soporte digital es el DAT, que es el que se utilizaba, por ejemplo, en los años 90 como soporte cuando ibas a grabar un disco, ¿vale? Digital Audio Tape, ¿vale? Graba de forma... es una cinta magnetofónica que graba de forma digital, ¿vale? Entonces la calidad es muy, muy buena y normalmente se utilizaba como el soporte a partir del cual se realizaba un disco, ¿vale? Esto en los años 90 es como se hacía así. Veis en la diapositiva número 26 la apariencia que tiene. Es como una cinta magnetofónica, pero del tamaño, ¿veis?, de una pila muy pequeñita. El minidisc, otro soporte ya histórico que no se usa, ¿vale? Disco magneto óptico, ¿vale? Utiliza un sistema de grabación magnético óptico. Sony fue el que lo desarrolló. Es regrabable, 80 minutos, ¿vale? Y similar al disco óptico usado en la PlayStation, ¿vale? Eran discos ya antiguos, ¿vale? Y como su nombre indica es mini, es muy pequeñito y la apariencia es plástica, ¿vale? Ahí tenéis un mini disc, lo que tenéis a la derecha es la carcasa y dentro hay un disco plástico muy finito, ¿vale? Es una grabación óptico magnético, como la cinta magnetofónica, pero con sistemas ópticos. Me quedan tres, perdón, para que calculéis el tiempo, queda ya muy poquito. Venga, vamos con el MP3. El MP3, veis ahí que MP3 son las iniciales de Moving Picture Expert Group, MPEG, Audio Layer 3, ¿vale? Lo que hace el MP3 básicamente es comprimir el sonido, ¿vale? Luego, ahí en el tercer punto, dice un MP3 también puede comprimirse usando una mayor o menor tasa de bits por segundo. ¿Recordáis cuando hablábamos de la grabación digital? Había una parte que era muestreo y otra que era cuantización. Es decir, yo cuando grabo digitalmente, lo que hago es grabar en ciertos momentos, no grabo todo, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hace el MP3? Básicamente elimina las frecuencias que están en el extremo, es decir, las frecuencias más agudas, que el oído casi no percibe, las quita, y las frecuencias graves. ¿Qué es lo que está haciendo?
está quitando sonido, hace que ocupe menos, por lo tanto, esa información y permite comprimir la grabación sonora. Veis que no es lo mismo, por tanto, escuchar un disco de vinilo en donde tú oyes el sonido tal y como se ha grabado a escucharlo en un MP3. Aparentemente no hay diferencia, pero hay gente especializada que oye un disco de vinilo y oye un MP3 y dice, uy, es distinto. Hace falta tener muy desarrollado el oído, lógicamente, pero realmente se nota, ¿vale? Entonces el MP3 lo que hace es comprimir. ¿Y cómo lo comprime? Realmente lo que hace es quitar las frecuencias agudas, quita las frecuencias graves, las extremas, ¿vale? Las que están ya cerca de los 20.000 hercios y cerca de los 20 hercios, las que están ya en los extremos. Al quitar eso, que el oído casi no lo percibe, pues la grabación lógicamente va a ocupar, a pesar menos. Por eso el MP3 es un sistema de compresión, ¿vale? ¿Veis? Hay una tarjeta de MP3 y luego el MP4, lo mismo que el MP3, pero con imagen y sonido, muy apropiado para contenidos multimedia. ¿Os acordáis de los famosos MP4s que eran aparatitos ahí muy chiquitines con una pantalla en donde podías ver fotos, pequeños vídeos y demás? Y el último gran soporte digital, ¿cuál es? Pues el ordenador, lógicamente, que es el más utilizado para la grabación profesionalizada del sonido. Hoy en día todo se graba con ordenador y los programas que se utilizan son con ordenador. De hecho, en la tercera evaluación os comenté que aprenderemos a manejar un programa llamado Audacity, la última Y, por si alguien quiere curiosear, que es un programa de grabación de audio, en primer lugar gratuito, te lo puedes descargar sin problema, y es bastante manejable y te permite realizar buenas grabaciones, metiendo efectos, cortando, modificando el sonido, etc. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de cómo el ordenador se utiliza ya como elemento de grabación del sonido y también, por lo tanto, de almacenamiento, porque tengo el disco duro, tengo las tarjetas de audio, etcétera, en el propio ordenador en donde yo almaceno esa información, ese sonido grabado, ¿vale? Y también, lógicamente, se utiliza como reproductor. El siguiente punto no lo voy a abordar en este vídeo, es cómo se hace la grabación discográfica, cómo se graba un disco, ¿vale? Aunque esto ya es un poco obsoleto porque los discos ya sabéis que, bueno, se siguen grabando, pero cada vez más se está grabando de forma digital y casi de forma autónoma. Ya hay muchos artistas que graban sus propios temas. Es verdad que los hacen en estudios de grabación y en este sentido sí que nos va a interesar. Siguen un proceso que básicamente sigue siendo el mismo. Lo que está cambiando es la difusión, ¿vale? Que eso es un apartado que veremos más adelante, cómo se difunde esa música que se ha grabado, ¿vale? Bueno, pero esto lo dejo para un siguiente vídeo. Estoy a vuestra disposición. Cualquier duda, sugerencia, lo que sea, al correo electrónico y encantado de atenderos. Bueno, que vaya muy bien. Un saludo.